El materialismo surgió ya con las tesis atomistas de Demócrito, de Leucipo, pues hace ya pues, aproximadamente unos 2400 años aproximadamente, y realmente pues ellos ya plantearon que todo está compuesto de átomos, que es la unidad mínima ya que no se puede dividir más de la realidad de la materia, y la composición de átomos de los que consta todo el universo y nosotros también, pues fue una idea muy novedosa que, por cierto, fue rechazada tanto por Platón como por Aristóteles. Platón, por ejemplo, tenía una cierta animadversión al atomismo y a Demócrito. De todas maneras, Demócrito escribió pues, muchísimas obras y era uno de los pensadores más célebres de la antigüedad. En ese sentido, posteriormente surgieron otros materialismos, como el materialismo marxista, y especialmente podemos indicar el materialismo de el propio Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. El realismo es un movimiento filosófico muy importante que surgió con distintos filósofos, ya por ejemplo Aristóteles en la antigüedad, que murió en el año 322 y nació en el 384 a.C. en Estagira, Macedonia, pues desarrolló pues, una filosofía que podemos considerar como realista, indudablemente, porque se basaba en lo empírico, en la experiencia, y esa relación entre experiencia y realidad queda, diríamos, recogida en los planteamientos del realismo. Es la adecuación entre la cosa y el pensamiento. En ese sentido, diríamos que el realismo es una buena actitud filosófica, a mi juicio, porque busca la objetividad, busca el comprobar lo que es la realidad, el investigar la realidad de una forma certera, de una forma precisa, de una forma minuciosa. Y en ese sentido es un movimiento filosófico que ha sido desarrollado por otros pensadores a lo largo de la historia de la filosofía. El epicureísmo, como movimiento filosófico ético, surgió sobre el año 300 a.C. aproximadamente, por medio de Epicuro, que fue un gran pensador que dejó escritas 300 obras. Lo que pasa es que se han perdido la mayor parte de ellas, prácticamente todas, han quedado algunos fragmentos, la carta a Meneceo, algunas otras cartas, etcétera, pero es suficiente si pensamos, por ejemplo, en el De Rerum Naturam de Lucrecio, este poeta latino del siglo I a.C., en el que aparecen reflejadas las ideas del epicureísmo, y gracias a los comentarios y obras de otros filósofos que hablan también del epicureísmo. En ese sentido, el epicureísmo busca un placer, pero un placer sobre todo intelectual, un placer dinámico, el placer de la amistad, el placer del conocimiento, y por supuesto también destaca la importancia de los placeres físicos, pero se centra sobre todo en los placeres del alma, en los placeres intelectuales. Por otra parte, Epicuro tuvo mucha influencia a lo largo del tiempo. El estoicismo es un movimiento filosófico que surgió en la antigua Grecia hacia el año 306 a.C. aproximadamente, con las enseñanzas de Zenón de Citio en Atenas. Y se expandió esta filosofía estoica, esta ética estoica, por la antigua Grecia, por la Hélade, y posteriormente, en los siglos posteriores también. Hay que destacar, por ejemplo, a distintos pensadores estoicos como es Séneca, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, que escribió los tratados morales y otras muchas obras, en las que expresa sus ideas éticas, sus ideas estoicas, en definitiva, sobre la brevedad de la vida, etc. Y podemos también destacar la labor de Epícteto y de Marco Aurelio, el emperador filósofo, que en sus meditaciones expresa las ideas principales del estoicismo. En ese sentido, el movimiento estoico también influyó en pensadores como Montaigne y otros muchos, y es parecido al cristianismo en ciertos. El relativismo surgió con los antiguos sofistas en Grecia, pues hace aproximadamente 2400 años y pico, y realmente es un planteamiento que está desarrollado en esa época, pero que diríamos vivimos en un siglo, en el siglo XXI, en el que cada vez hay más relativismo. Ya lo había en el siglo XX. El relativismo de los sofistas pretendía que no había valores éticos universales, que el universalismo ético-moral pues no existe, que todo es opinable, que todo es discutible, que la verdad tampoco existe, y que todo puede ser analizado de la forma que uno quiera, en función de la capacidad de convencer a los demás, de persuadir a los demás para que crean lo que nosotros decimos. Esto pues crea graves problemas en el ámbito de la ética, de la filosofía y del conocimiento también. Por eso Platón y Aristóteles rechazaban este relativismo.
El escepticismo es un movimiento filosófico creado por Pirrón de Elis hace unos 2300 años aproximadamente en la antigua Grecia, y está muy bien como actitud ante la realidad, ante la vida, ante los conocimientos, en cierto sentido, porque hay que comprobar, verificar lo que conocemos, si es verdad, si no es verdad, etcétera. Pero el problema de la actitud escéptica, tal como la desarrollaron los antiguos escépticos, con Pirrón de Elis, con Sexto Empírico y otros, muchos, pues puede llevarnos a una situación, diríamos, de reafirmación de la duda continua, de que no se puede alcanzar ninguna certeza, y eso también es negativo. En ese sentido, pues lo que hay que procurar es desarrollar una actitud escéptica para no creernos todo lo que nos dicen, pero a partir de ahí construir también y llegar a la verdad, a las verdades en las ciencias, en el ámbito filosófico, jurídico,